Hola, soy Karen Valeria Benítez Soto, estudiante de la carrera de medicina en la Universidad Técnica de Machala, y el día de hoy voy a impartir algunos temas de otorrinolaringología. El primer tema es la faringoamigdalitis crónica y amigdalectomía. La faringoamigdalitis crónica es una inflamación persistente o repetida de lo que son las amígdalas y la faringe y se produce cuando las infecciones son frecuentes, ocasionando que las amígdalas aumenten de tamaño, acumulen detritos y pierdan parte de su función inmunológica. Esta enfermedad va a ser muy común, especialmente en lo que son niños, adolescentes, aunque también puede afectar a adultos, repercutiendo en la calidad de vida por el dolor frecuente y las infecciones repetidas. Entre las principales causas son infecciones repetidas por bacterias, especialmente el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, aunque también pueden intervenir virus y también otras bacterias. Existen factores que favorecen su aparición, como una valigia oral, el tabaquismo, las bajas defensas o también la exposición constante a contaminantes. Entre los síntomas que se destacan aquí en esta condición es el dolor frecuente de la garganta, dificultad para tragar, el mal aliento debido al calcio acumulado en las criptas amigdalinas, el crecimiento de de las amígdalas y ganglios inflamados en lo que es el cuello. En relación a su diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico es principalmente clínico, se basa en la historia de infecciones repetidas y en la exploración física, donde se observan amígdalas inflamadas, hipertrofiadas o con presencia de caseum. El tratamiento inicial suele ser conservador mediante antibióticos cuando existe infección bacteriana, además de analgésicos antiinflamatorios e hidratación. Sin embargo, cuando las infecciones son muy frecuentes o existen complicaciones, se considera la amigdalectomía como el tratamiento definitivo. En la amigdalectomía, las indicaciones, cuidados y complicaciones, en las indicaciones tenemos que las más aceptadas son los criterios de Paradis, que nos dice que el primero de 7 o más episodios en un año, también 5 por año durante 2 años consecutivos o 3 por año durante 3 años. También está indicado en casos de apnea obstructiva del sueño, abscesos recurrentes o hipertrofia amigdalina severa. Después de la cirugía es importante también mantener lo que es una adecuada hidratación, consumir lo que es alimentos blandos y fríos, controlar el dolor con la medicación prescrita y evitar actividades físicas intensas. La complicación más importante es la hemorragia postoperatoria, por lo que cualquier sangrado requiere valoración médica inmediata. Aquí tenemos una imagen en la cual nos muestra lo que es un proceso de amigdalectomía. La bibliografía utilizada para este tema. Y el siguiente tema que tenemos es la poliposis nasal. Bueno, refiriéndonos a este tema, pues tenemos que los pólipos nasales son formaciones benignas, blandas, diadematosas que desarrollan como consecuencia de una inflamación persistente. Aunque no son cancerosos, pueden crecer o obstruir lo que son las fosas nasales, dificultando la respiración y afectando considerablemente la calidad de vida del paciente. Esta enfermedad es más frecuente en adultos y generalmente suele presentarse de manera bilateral. Aquí tenemos una imagen que podemos ver lo que son los pólipos nasales. En la parte de su etiología, pues la causa principal de la poliposis nasal es la inflamación crónica de la mucosa y esta puede estar asociada a lo que es enfermedades como la rhinosinusitis crónica, el asma, la rinitis alérgica, sensibilidad a la aspirina. En niños siempre debe considerarse la posibilidad de fibrosis quística cuando aparecen pólipos nasales. Los síntomas más comunes, pues tenemos la obstrucción nasal persistente, la secreción nasal, disminución o pérdida del olfato, presión facial y también dificultad para respirar por la nariz. El diagnóstico va a comenzar con la historia clínica y la exploración física. La endoscopia nasal permite observar directamente los pólipos y valorar su tamaño. Además que también la tomografía de los senos paranasales es el estudio de erección antes de lo que es una cirugía, ya que muestra pues la extensión en sí de la enfermedad. El tratamiento inicial es médico. Los corticoides intranasales constituyen la primera línea terapéutica porque reducen la inflamación y también el tamaño de los pólipos.
Y en algunos casos también se utilizan lo que son corticoides orales por periodos cortos y lavados nasales con solución salina para poder mejorar los síntomas. Ahora, cuando el tratamiento médico no logra en sí controlar esta enfermedad o la obstrucción nasal es importante, se realiza lo que es una llamada cirugía endoscópica funcional de senos paranasales, conocida como FES. El objetivo de esta cirugía es retirar los pólipos y mejorar también la ventilación y el drenaje de los senos paranasales. Después de la intervención, el paciente debe continuar con los corticoides intranasales, realizar lavados también con solución salina y también acudir a los controles periódicos, ya que también recordemos que la poliposis nasal presenta una alta tasa de recurrencia. Y pues entre las complicaciones también se destacan lo que es el sangrado, la infección, la reaparición, como mencionaba, de los pólipos, especialmente si no se controla la inflamación de base. En conclusión, la poliposis nasal es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta significativamente la respiración, el olfato y la calidad de vida. Entonces, su manejo combina tratamiento médico con corticoides y cuando es necesario cirugía endoscópica. El seguimiento a largo plazo es fundamental para prevenir también la recurrencia y mantener un adecuado control de la enfermedad. La otitis media aguda es una infección del oído que representa una de las principales causas de consulta pediátrica y de prescripción también de antibióticos. La enfermedad suele reaparecer cuando después de un resfriado o una infección respiratoria alta y durante este proceso la trompa de Eustaquio se obstruye impidiendo lo que es el drenaje adecuado del oído medio y favoreciendo también la acumulación de líquido. Este ambiente facilita lo que es el crecimiento de virus o bacterias, produciendo inflamación, dolor y en algunos casos fiebre. En su etiología, la otitis media aguda, en su etiología, la otitis media aguda suele estar causada por lo que son virus o bacterias. Entre las bacterias más frecuentes se encuentran Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Los niños pequeños presentan mayor riesgo debido a que su trompa de Eustaquio es más corta y horizontal, lo que facilita lo que es el paso de microorganismos desde la nasofaringe hacia el oído medio. Y los síntomas característicos incluyen dolor intenso de oído, fiebre, irritabilidad, disminución temporal de la audición y en algunos casos salida de secreción por el oído cuando existe perforación de la membrana timpánica. Entre el diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico es principalmente clínico. La otoscopía permite observar una membrana timpánica enrojecida, abombada y con disminución de su movilidad, hallazgos característicos de la enfermedad. El tratamiento tiene como prioridad pues aliviar el dolor mediante lo que son analgésicos, antipiréticos y en algunos pacientes con síntomas leves puede optarse por una conducta expectante, mientras que en los casos moderados o graves se indican antibióticos, siendo la amoxicilina el tratamiento de la primera elección en la mayoría de los pacientes. Aunque la mayoría de los casos evoluciona favorablemente, algunas complicaciones suelen presentarse, o sea, pueden presentarse si no se trata adecuadamente la infección. Entre ellas destacan la perforación de la membrana timpánica, la mastoiditis, la recurrencia de episodios y la pérdida también temporal de la audición. En casos ya obsesionales, pueden aparecer complicaciones intracraneales como la meningitis. La prevención incluye promover la lactancia materna, mantener al día lo que es la vacunación, evitar la exposición al humo de tabaco y tratar oportunamente las infecciones respiratorias. Estas medidas contribuyen a reducir la incidencia y las complicaciones de la otitis media aguda. En conclusión, la otitis media aguda es una de las infecciones más frecuentes en la infancia y constituye una causa importante de consulta médica. Su diagnóstico es principalmente clínico, como mencionaba, y el tratamiento oportuno permite aliviar tanto los síntomas, prevenir complicaciones y preservar pues la audición. Además, también las medidas preventivas como la vacunación, lactancia materna desempeñan también un papel fundamental en la disminución de su incidencia.
Ahora, en la otitis externa difusa es una infección del conducto auditivo externo, conocida también como el oído del nadador. Esta enfermedad ocurre cuando la piel que recubre lo que es el conducto auditivo se inflama debido pues a una infección que generalmente es bacteriana. La humedad excesiva, el uso de hisopos o la manipulación también del oído favorecen también a la aparición de pequeñas lesiones que permiten la entrada de microorganismos. Y aunque puede afectar a cualquier persona, es más frecuente durante el verano y en quienes practican natación con frecuencia. La principal causa de la otitis externa difusa son las bacterias, especialmente Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Existen varios factores que aumentan el riesgo de desarrollar esta enfermedad, como la exposición frecuente al agua, la humedad, el uso de los hisopos que lesionan la piel del conducto auditivo y algunas enfermedades dermatológicas. El síntoma más característico es un dolor intenso que aumenta al mover la oreja o presionar el trago, y también son frecuentes el picor, la secreción por el oído, la sensación de oído tapado y una disminución temporal de la audición. El diagnóstico es principalmente clínico y se confirma mediante la otoscopía, donde se observa un conducto auditivo inflamado, enrojecido y en muchos casos con secreción. El tratamiento consiste en limpiar cuidadosamente el conducto auditivo, administrar gotas ópticas que contienen antibióticos, frecuentemente asociado con corticoides para disminuir la inflamación. Además, también que se indican analgésicos para aliviar el dolor y se recomienda también evitar que entre agua al oído hasta completar el tratamiento. Y los cultivos se reservan para casos graves, recurrentes o cuando no existe en sí una mejoría. La mayoría de los pacientes evolucionan favorablemente con tratamiento adecuado. Sin embargo, pueden presentarse complicaciones como abscesos, celulitis o también estrechamiento de lo que es el conducto auditivo. Una complicación poco frecuente pero grave es la otitis externa maligna, que afecta principalmente a personas diabéticos o a personas también con inmunosupresión y puede extenderse a lo que es el hueso temporal requiriendo tratamiento urgente. Para prevenir lo que es esta enfermedad, es importante mantener siempre lo que son los oídos secos después del baño, evitar el uso de hisopos u otros objetos también dentro del conducto auditivo y tratar oportunamente cualquier enfermedad de la piel que pueda afectar esta región. En conclusión, esta condición es una infección frecuente del conducto auditivo externo, especialmente en personas expuestas a la humedad. El diagnóstico es clínico y el tratamiento con limpieza del conducto y antibióticos tópicos que suelen ser muy efectivos. También la educación sobre medidas preventivas, cómo evitar lo que es la manipulación del oído, mantenerlo seco, es fundamental también para la aparición de esta condición y recurrencia también de la enfermedad. En la faringoamigdalitis complicada, bueno, es una infección de la faringe, de las amígdalas, que si no recibe ya en sí un tratamiento adecuado o es causada por bacterias más agresivas, puede evolucionar hacia complicaciones locales o sistémicas. Las bacterias más frecuentes implicadas aquí es el Streptococcus pyogenes, aunque también puede intervenir otros microorganismos. Estas complicaciones presentan una urgencia médica, ya que pueden comprometer la vía aérea o afectar órganos como el corazón y los riñones. En su etiología, la principal causa es la infección por Streptococcus pyogenes. Sin embargo, otras bacterias pueden participar, especialmente cuando se desarrollan abscesos. Los síntomas suelen ser más intensos que una faringoamigdalitis simple. El paciente presenta fiebre elevada, dolor intenso al tragar, dificultad para abrir la boca, voz característica denominada voz de papa caliente, mal aliento e inflamación dolorosa de los ganglios del cuello. En las complicaciones pueden dividirse tanto complicaciones locales como complicaciones sistémicas. Entre las complicaciones locales se destacan los abscesos tanto periamigdalinos, retrofaringios y parafaringios, además de la celulitis cervical y la obstrucción de la vía aérea. Las complicaciones sistémicas ya incluyen en cambio la fiebre reumática, glomerulonefritis, postestreptocócica y en casos graves la sepsis. El diagnóstico se basa en la evaluación clínica apoyándose en pruebas rápidas para estreptococo o cultivos faringios. Cuando se sospecha un absceso profundo, la tomografía computarizada también ayuda a confirmar su localización y también la extensión.
El tratamiento depende de la gravedad de la enfermedad, incluye antibióticos sistémicos, analgésicos, antipiréticos e hidratación adecuada. Cuando existe un absceso periamigdalino u otra colección de pus, es necesario realizar drenaje quirúrgico. En pacientes con infecciones recurrentes o complicaciones repetidas puede también ya iniciarse una amigdalectomía. En la prevención, pues consiste en realizar primeramente un diagnóstico temprano, completar lo que es el tratamiento antibiótico que prescribe el médico y evitar la automedicación. Esto va a reducir significativamente lo que es el riesgo de complicaciones. En conclusión, esta condición es una infección potencialmente grave que puede producir abscesos, obstrucción de lo que es la vía aérea y complicaciones sistemáticas como fiebre reumática o glomerulonefritis, y el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado permiten prevenir tanto las complicaciones como el pronóstico también del paciente. En la rinitis alérgica, aquí tenemos que esta es una enfermedad inflamatoria crónica de lo que es la mucosa nasal. Esta está mediada por lo que es la inmunoglobulina E o bueno, conocemos como IgE. Es una respuesta exagerada de lo que es el sistema inmunológico frente a sustancias conocidas como alérgenos. Aunque no es una enfermedad grave, es muy frecuente y puede afectar también significativamente la calidad de vida, alterar el sueño, el desempeño escolar, laboral, actividades cotidianas en sí. Y la inflamación se produce principalmente, pues, como les mencionaba, por la IgE. Y entre su etiología aparece personas susceptibles que inhalen alérgenos como ácaros del polvo, polen, caspa de animales, hongos o mohos. Los principales factores de riesgo son antecedentes familiares, de antecedentes alérgicos, de enfermedades alérgicas, el asma y también dermatitis atópica. Los síntomas característicos son estornudos en salvas, la secreción nasal, acuosa, la congestión nasal, la picazón en lo que es la nariz y los ojos, lagrimeo y en algunos casos también disminución del sentido del olfato. El diagnóstico se basa principalmente en tanto la historia clínica, en la exploración física. Cuando es necesario también identificar el alérgeno responsable, se realizan pruebas cutáneas o determinaciones de IgE específica. El tratamiento comienza evitando la exposición a los alérgenos cuando sea posible. Además, los lavados nasales ayudan a eliminar partículas irritantes. También tenemos los antihistamínicos que alivian síntomas como estornudos, el prurito, mientras que los corticoides intranasales son el tratamiento más eficaz para controlar la inflamación nasal. En pacientes también con síntomas persistentes puede considerarse también la inmunoterapia. La rinitis alérgica, si no se controla adecuadamente, puede favorecer a condiciones como sinusitis, otitis media y empeorar enfermedades como el asma. También pueden afectar el descanso nocturno y disminuir el rendimiento de las actividades diarias. La prevención consiste en reducir la que son la exposición a los alérgenos, mantener los ambientes limpios y ventilados, utilizar fundas antiácaros en colchones y almohadas y evitar el humo de tabaco y seguir el tratamiento médico de manera constante. En conclusión, la rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria crónica muy frecuente que afecta la calidad de vida y de millones de personas. El diagnóstico oportuno, el control de los alérgenos y el tratamiento adecuado con antihistamínicos y corticoides intranasales permiten controlar lo que son los síntomas, prevenir las complicaciones y en sí mejorar el bienestar del paciente. Otra condición es la hipoacusia neurosensorial. Esta es una alteración de la audición causada por el daño en la cóclea o el nervio auditivo, a diferencia de la hipoacusia conductiva, donde el problema se encuentra en el oído externo o medio. En la hipoacusia neurosensorial, el daño afecta a las estructuras encargadas de transformar y transmitir los sonidos al cerebro, y esta condición puede presentarse desde el nacimiento o adquirir a lo largo de la vida, afectando significativamente la comunicación, el desarrollo del lenguaje y la calidad de vida. Entre las causas de la hipoacusia neurosensorial son diversas. La más frecuente en adultos mayores es la presbiacusia, que es debido al envejecimiento. También puede producirse por exposición continua a ruidos intensos, infecciones o medicamentos ototóxicos, traumatismo o alteraciones también genéticas. Los pacientes suelen referirse a disminución de la audición, dificultad para entender conversaciones, especialmente en ambientes ruidosos, zumbidos en los oídos y en algunos casos mareos o vértigo, cuando también se afecta lo que es el sistema vestibular.
El diagnóstico comienza en una historia clínica detallada, una exploración del oído. La audiometría también es la prueba fundamental para determinar lo que es el grado y el tipo de pérdida auditiva. También pueden utilizarse autoemisiones acústicas y potenciales evocados auditivos para valorar lo que es la función coclear y del nervio auditivo. El tratamiento depende de la causa. En la hipoacusia súbita se administran corticoides de forma temprana. En pérdidas permanentes ya se utilizan lo que son audífonos, implantes cocleares cuando la pérdida ya es severa, acompañado también de rehabilitación auditiva para mejorar la comunicación. La hipoacusia neurosensorial puede tener importantes repercusiones físicas, emocionales y también sociales. En los niños puede retrasar lo que es el desarrollo del lenguaje, afectar el rendimiento escolar, mientras que en los adultos mayores puede favorecer el aislamiento social y el deterioro cognitivo. La prevención incluye proteger los oídos del ruido excesivo, utilizar equipos de protección auditiva en ambientes laborales y controlar también el uso de medicamentos potencialmente ototóxicos y realizar tamizajes auditivos, especialmente a recién nacidos y personas con factores de riesgo. En conclusión, esta hipoacusia neurosensorial es una pérdida auditiva causada por lesiones del oído interno o del nervio auditivo. Su diagnóstico temprano es esencial para iniciar un tratamiento oportuno, prevenir complicaciones y mejorar en sí la comunicación y la calidad de vida de los pacientes. La prevención y la rehabilitación auditiva desempeñan también un papel clave en lo que es el manejo integral de esta enfermedad en sí. En la traqueostomía en pacientes en unidad de cuidados intensivos, la traqueostomía en sí es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se realiza una abertura en la pared anterior de la tráquea para colocar lo que es una cánula que permita el paso directo del aire hacia los pulmones. En los pacientes críticos, este procedimiento se realiza principalmente cuando se prevé la necesidad de ventilación mecánica prolongada o cuando existe una obstrucción de la vía aérea superior. Además, también facilita la eliminación de las secreciones y mejora el confort del paciente. La indicación más frecuente de la traqueostomía en UCI es la necesidad de de ventilación mecánica prolongada, especialmente cuando el paciente presenta dificultades para ser retirado del respirador. También está indicado en pacientes con obstrucción de la vía aérea, enfermedades neuromusculares que afectan la respiración o traumatismos que comprometen el cuello y la cara. Existen dos técnicas principales que son la traqueostomía quirúrgica abierta realizada en quirófano y la traqueostomía percutánea que suelen efectuarse a la cabecera del paciente en la UCI por ser menos invasiva y permitir también una recuperación mucho más rápida. Los cuidados de enfermería son fundamentales para prevenir lo que son las complicaciones y asegurar también el correcto funcionamiento de la traqueostomía. Y es importante comprobar que la cánula permanezca permeable, aspirar las secreciones cuando el paciente requiera y mantener una adecuada humidificación del aire para evitar las formaciones de tapones de moco. También se debe limpiar el estoma diariamente, cambiar los apósitos, verificar que la cánula esté bien fijada y vigilar también continuamente la oxigenación y los signos vitales del paciente. Aunque la traqueostomía ofrece numerosos beneficios, también puede presentar complicaciones como sangrado, infección del estómago, obstrucción de la cánula o desplazamiento accidental de la misma. Entre las complicaciones tardías destacan la estenosis traqueal y las alteraciones de la tráquea. Sin embargo, cuando está correctamente indicada, la traqueostomía mejora la comodidad del paciente, reduce la necesidad de sedación, facilita la higiene de las vías respiratorias y favorece el retiro progresivo de la ventilación mecánica, disminuyendo además las complicaciones asociadas a la intubación orotraqueal prolongada. En conclusión, la traqueostomía es un procedimiento fundamental en el manejo de pacientes críticos que requieren ventilación mecánica prolongada o presentan compromiso de la vía aérea y su éxito pues ya depende de una adecuada indicación, una técnica segura y cuidado de enfermería continuos orientada a prevenir complicaciones y favorecer la recuperación en sí del paciente. La enfermedad de Meniere es un trastorno del oído caracterizado por lo que es un exceso de endolinfa. Se caracteriza por episodios de vértigo intenso, pérdida auditiva fluctuante, tinnitus y sensación de oído lleno, afectando de manera importante la calidad de vida. Aquí tenemos una imagen que indica lo que es el mecanismo. En su etiología tenemos que principalmente pues la predisposición genética
En sí, los pacientes también presentan disminución de la audición, zumbidos y sensación de presión en el oído afectado, también por enfermedades autoinmunes, la citología, infecciones virales o alteraciones también vasculares. El diagnóstico en sí es clínico y se conforma mediante audiometría. El tratamiento busca disminuir la frecuencia e intensidad de las crisis mediante dieta, como dieta bajo en sodio. También el tratamiento busca disminuir la frecuencia e intensidad de las crisis mediante medicamentos como betaistina, antieméticos y diuréticos, y también con rehabilitación vestibular. Las complicaciones, em, tenemos que con el tiempo puede producir pérdida auditiva permanente, aunque no exista una prevención específica, pues se ha hablado de modificar los hábitos de dieta que ayuda a disminuir lo que son las crisis. En el vértigo posicional paroxístico benigno tenemos que ocurre cuando pequeños cristales del oído interno se desplazan hacia los hacia los canales semicirculares, alterando el equilibrio y provocando episodios breves de vértigo. Este vértigo aparece a lo que es al acostarse, al levantarse o girar la cabeza. Los episodios duran pocos segundos, pero puede repetirse varias veces. Etiología, pues idiopáticas, por traumatismo, envejecimiento, laberintitis, manifestaciones, como les mencionaba, lo del vértigo de segundos, náuseas, nistagmo e inestabilidad. En su diagnóstico se realiza con la maniobra de Dix-Hallpike y el tratamiento consiste principalmente en maniobras de reposicionamiento de las otoconías, como la maniobra también de Play, maniobra de Semon y rehabilitación vestibular. En el pronóstico y prevención, pues tenemos que esta condición responde muy bien al tratamiento y la mayoría de pacientes mejora tras una o pocas maniobras. Lo que sí hay recidivas frecuentes, por eso se evita lo que son los traumatismos y rehabilitación. En la otosclerosis y timpanoesclerosis, la otosclerosis y la timpanoesclerosis son enfermedades diferentes, pero ambas producen lo que es una pérdida auditiva. La primera afecta principalmente al estribo y la segunda la membrana timpánica. La otosclerosis suele aparecer en adultos jóvenes y tiene un importante componente hereditario, mientras que la timpanoesclerosis puede ser consecuencia de procesos inflamatorios previos. El diagnóstico se basa principalmente en la exploración y en la audiometría. El tratamiento dependerá del grado de la pérdida auditiva y puede también incluir cirugía. El tratamiento suele mejorar significativamente la audición, especialmente en pacientes con otosclerosis sometidos a cirugía. En sí, el diagnóstico oportuno y el tratamiento individualizado permite recuperar lo que es o mejorar la capacidad auditiva en pacientes. Las complicaciones puede ser la hipoacusia progresiva, recurrencia o complicaciones quirúrgicas. En la laringotraqueitis aguda tenemos que es conocida como la CRUP. Es una infección viral que inflama la laringe y la tráquea, dificultando el pase de aire y produciendo un característico estridor. Generalmente predomina en niños de 6 meses a 5 años. El virus de la parainfluenza es el agente causal más frecuente. Los niños presentan una tos característica similar al ladrido de una foca, voz ronca y estridor inspiratorio. Em, el diagnóstico es clínico, tenemos también la radiografía cervical en casos seleccionados, la dexametasona también es el tratamiento de elección y en casos moderados o graves se administra adrenalina nebulizada para disminuir rápidamente lo que se le dé. El pronóstico suele ser favorable con un tratamiento oportuno, no obstante, algunos pacientes pueden desarrollar también complicaciones como obstrucción importante de la vía aérea y requerir el ingreso en cuidados intensivos. En conclusión, esta condición es una infección respiratoria frecuente en pediatría. Su reconocimiento temprano del tratamiento con corticoides permiten reducir rápidamente la obstrucción en la vía aérea y poder prevenir complicaciones. Muchas gracias.